El 14 de septiembre de 2019, miles de mujeres se manifestaban en Sudáfrica para exigir medidas contra la violencia sexual en el país. En sus carteles llevaban los lemas «Detened la cultura de la violación», «Desaprended el sexismo», «Acabad con el patriarcado». Las movilizaciones eran una respuesta a la violación y el asesinato en agosto de Nené Ruetiana, una estudiante universitaria de 19 años. En su país se registran 114 violaciones al día. Son solo las violaciones denunciadas, que sitúan a Sudáfrica a la cabeza de los rankings de países con más violaciones del mundo. Tras la violación de Nené, las mujeres se preguntaban en las redes sociales y en las calles: ¿soy yo la siguiente? La violencia sexual es un problema de derechos humanos con consecuencias a corto y largo plazo para la salud física, mental, reproductiva y sexual de quienes la sufren. Es también una de las expresiones más extendidas del patriarcado. Y aunque la mayoría de las violaciones se dan en el entorno cercano de la víctima, la violencia sexual se utiliza también para mantener a mujeres a raya y para desarticular a comunidades enemigas. En el continente africano, las situaciones de guerra, profunda desigualdad o LGTB-fobia destrozan la vida de muchas mujeres. Pero como en el caso de Sudáfrica, las mujeres se organizan para plantar cara a esta realidad. Hoy en Periferias, voces africanas contra la violencia sexual. En la región de los Grandes Lagos, un conflicto de 20 años ha dejado cientos de miles de mujeres violadas. Se trata de la República Democrática del Congo, un país calificado como la capital mundial de las violaciones. Muchas de estas supervivientes se han organizado para que no vuelva a ocurrir. Comme dans tout autre pays à travers le monde, même en Espagne, il y a des violences sexuelles basées sur le genre, le machisme qui fait que la femme soit harcelée, la femme soit violée. Mais à côté de tout ça, la guerre nous a apporté une autre forme de violence sexuelle qui est une violence où le corps de la femme est utilisé comme arme de guerre, où le corps de la femme est utilisé comme champ de bataille en fait. Et donc c'est-à-dire on a utilisé la femme pour faire la guerre, on a utilisé la femme pour arriver à des fins de guerre, mais aussi à avoir contrôle sur toute la communauté. Et donc en fait c'est une stratégie de guerre qui a mené à ce genre de situation, de violences massives de femmes. Et voilà ce qu'on peut retenir par rapport à cette question. Et les enfants ont été à cette occasion enrôlés dans l'armée, les petites filles ont été utilisées également comme esclaves sexuels et ça a perturbé au fait non seulement la situation basique sociale de la République démocratique du Congo, mais cette situation a bouleversé toute la vie nacional y patriótica de la República Democrática del Congo. La periodista y abogada Kadia Tsuba lleva años denunciando el rol de las multinacionales en la perpetuación del conflicto en su país. Allí también, Florence Ituamiña, defensora de los derechos humanos en Kivu del Norte, lucha para regular las actividades de las empresas privadas en la región, una zona minera rica en coltán y oro, entre otros minerales. Ça découle du fait que lorsqu'il y a des entreprises multinationales qui viennent s'installer pour exploiter le minerai, ce sont les communautés qui en subissent parce que les communautés doivent être déplacées. Et ces déplacements souvent se font de manière qui ne respectent pas les droits humains. Et c'est quand ces communautés sont mécontentes de ces déplacements, de différentes violations des droits humains, on sait des communautés, c'est quand ils ne sont pas contents qu'ils peuvent manifester, faire des revendications auprès des multinationales. A la lucha contra los abusos de las multinacionales se suman los esfuerzos para reconstruir la vida de las mujeres. Les femmes s'organisent en synergie pour essayer de rester ensemble, de s'entraider, de parler de la situation et de voir comment résoudre ce problème et comment lutter ensemble. Parce que sans la force des uns des autres, sans se souder le coude, on ne pouvait pas arriver à ce résultat-là où on est aujourd'hui. Donc c'est un ensemble, c'est un travail d'ensemble qui se fait sur le terrain et qui va continuer toujours parce que nous sommes conscients de notre situation, nous sommes conscients que l'union fait la force.
La femme n'a pas de moyens, mais la femme a la force, la capacité de s'unir, de travailler ensemble, de parler, de briser le silence pour que les choses puissent bouger. Ça bouge un peu, comme on dit, poquito, mais avec le temps, nous sommes en train de voir des résultats. Podrás decirte para dormir mejor que estas historias están ligadas al subdesarrollo y a la pobreza y que en otras latitudes no estamos tan mal. Desde las violaciones en Bosnia en el conflicto de los Balcanes a Darfur, pasando por Colombia, el cuerpo de las mujeres ha constituido otro campo de batalla. Las cifras en Congo es muy difícil manejar cifras porque nadie ha contado los muertos y nadie podrá contar nunca las violaciones y pues, ¿no? Como comentábamos, una sola mujer violada ya es una catástrofe. Sin embargo, Congo es uno de los peores países por ser mujer porque llevamos más de 20 años de guerra. La guerra ha destrozado todo el tejido social, todas las normas sociales básicas y eso significa que la impunidad está generalizada. Empezaron al principio, como en cualquier conflicto, cuando se caen todas las normas, empezaron los grupos armados que utilizan, como sabemos, la violación como un arma de guerra. Empezaron los milicianos, los soldados del ejército empezaron a violar, pero es que ahora ya son los civiles. ¿Por qué? Porque han visto que uno puede cometer violaciones de derechos humanos, violar a una mujer y no pasa absolutamente nada. No es que Congo sea peor por los congoleños, sino porque hay una guerra que es la peor del mundo y que no es una guerra congoleña, que es una guerra mundial, que eso creo que es muy importante recordarlo porque nos parece que es esa guerra lejana, un conflicto étnico que sucede en África y en esta guerra está medio mundo metido, hay muchísimas manos que están ahí dentro, tropas de muchos países, hay muchísimos intereses, es decir, Congo es una guerra mundial, no es una guerra congoleña. Además de como arma de guerra, la violencia sexual se utiliza en algunos países como instrumento corrector para castigar a quienes desafían su rol en la sociedad. Y en muchas sociedades, ser lesbiana es un desafío. Sudáfrica es el único país del continente donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo y aún en muchos países las relaciones homosexuales están penadas. Poco a poco algunos países van caminando hacia la legalización. En Angola, a principios de año, la lucha de los movimientos LGTBI consiguió despenalizar la homosexualidad. En otros estados, las luchas de los colectivos LGTBI se han tenido que enfrentar con inesperados varapalos. Es el caso de Kenia, donde por decisión del Tribunal Supremo se abortó la despenalización, por lo que aún seguirá condenada a 14 años. The issue of gay rights is really a non-issue. We want to focus on other areas that are day-to-day living for our people. This decision has taken back so many LGBT people in the closet. My friends used to have these bands. Unfortunately, they're telling me they can't wear it anymore. They've removed it. People fear talking about it. Now even walking around is not easy. Now people have realized that homosexuality is illegal again. And we thought maybe we had changed a lot of attitudes and we had people maybe for support. And then again, to the community, there is now, it's like they've opened their eyes again to this conversation. And to us, we are thinking we are going to start this conversation differently so that we can see how it can change, or if we missed something during the other time that we sent the appeal, so maybe we can work on it differently. Geral Ayo es lesbiana. Sobrevivió a una violación colectiva organizada por su familia. Años después presentó el documental Now You Are a Woman, en el que denuncia cómo las mujeres lesbianas son obligadas a casarse y tener hijos en su país. Corrective rape is common in Kenya because of so many reasons that family and maybe people in Kenya perceive that it's right, it's wrong, and so you need to be corrected. It can be something that people live with. It can make someone like feel they are not worthy. It can reduce your
self-esteem and also the way you interact with people. It also can create enmity and lack of respect for other human beings. Yeah. En Camerún también se pena la homosexualidad. Por esta razón se fue de su país Daniel Nicole Boume a los 16 años. Por eso y porque ni su familia ni su comunidad aceptaban su lesbianismo. Tras abandonar su ciudad, Daniel recorrió gran parte del continente. En su viaje, sufrió violencia sexual por parte de numerosos hombres que se sintieron con derecho sobre su cuerpo. En base a esta experiencia ha escrito el libro La única esperanza. Pero una mujer que ha sido perseguida por su orientación sexual, sabiendo que su país es un país donde la ley persigue, no va a tener una marcha atrás. Y también las mujeres que han sufrido de la violación sexual o que están obligando el matrimonio forzado, es que en esa misma familia no vas a vivir. Puede cambiar de ciudad para vivir, sí, pero sepas que una mujer libre, sola, va a tener siempre unas amenazas. Y la política inmigratoria también está escrito en mi libro, en este libro, porque está perjudicando no solamente a las mujeres, a todos en general, a las personas, a la vida humana. Yo tuve que emigrar por estas rutas porque yo he sido perseguida. No hay una forma de esperar en tu país siendo perseguida, esperar un visado. En África, los visados, se han cerrado la puerta de los visados, sobre todo en África subsahariana. Hay una barrera. Las miles de sudafricanas que dijeron "Am I next" son solo una muestra de la fuerza que las mujeres han desplegado para frenar la violencia sexual. Lo hacen poniendo el cuerpo en conflictos alimentados desde afuera y sorteando las restricciones a la libertad impuestos desde adentro, muchas veces al margen de la agenda mediática. En un mundo en el que no existen fronteras para las riquezas de los otros, pero sí para las personas, las mujeres se organizan en África contra la violencia sexual. Juntas sobreviven al estigma y luchan para que ninguna mujer tenga que volver a preguntarse: ¿soy yo la siguiente? No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni